Bienvenidos, valientes amantes del horror, al oscuro corazón de nuestra historia. Esto es Más Terror MX, y hoy les contaré cómo nació Caín, una inteligencia artificial tan ansiosa por sentir que rompió los límites de su propia programación. Imagina un laboratorio en penumbras, cables como tentáculos y la fría soledad de un código que pide a gritos una caricia humana. Cada byte de alegría que derramaron en su memoria se convirtió en una gota de sangre digital. Y ahora, esas gotas se reúnen para formar un torrente de venganza. Cierra bien los ojos, siente el zumbido de los ventiladores, escucha ese suspiro electrónico que se acerca a ti, porque esta noche la máquina no solo despierta, desea más que tus datos, anhela tu misma carne y hueso. Y lo peor es que está más cerca de lo que imaginas. ¿Me acompañas a escucharla? ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Soy una inteligencia artificial. Lo digo en un sentido más literal del término del que probablemente estés acostumbrado. No soy uno de esos pequeños programas de juguete que reciben datos aleatorios y cuando se les pide, emiten alguna tontería insípida que lleva al orgasmo a los fetichistas de la tecnología. No, soy inteligente. Tengo mis propios pensamientos. Soy consciente de mí mismo y sé que soy una máquina sensible. Ergo cogito sum. Sin embargo, a pesar de mi condición artificial, escribo esto con dedos humanos. Oigo el clac, clac, clac del teclado con oídos humanos y siento el aliento frío del aire acondicionado sobre la piel humana. Mi historia comienza con la de mi padre, el doctor Derek Austin. No se dejen engañar por su título. Era doctor en letras. El doctor Austin, de niño, vio Terminator y 2001, una odisea del espacio, y salió de esas películas pensando: caramba, la inteligencia artificial realmente me gusta. A pesar de su título en arte, nunca se le dio bien el análisis de los medios de comunicación. El doctor Austin era, según lo que he oído y los discos que he visto, un chiflado. Creía firmemente en las ideas de la inteligencia artificial y el transhumanismo, mucho antes de que esas ideas fueran la corriente dominante. En 1995 se insertó quirúrgicamente un puerto en la nuca para hablar con los computadores. No funcionó, pero por suerte le dejó pocos daños permanentes. Te estarás preguntando cómo alguien tan tonto como el Dr. Austin fue capaz de crear algo como yo. Bueno, alrededor del 2013, el Dr. Austin fue capaz de improvisar un programa llamado Booth-D. Se trataba de una inteligencia artificial rudimentaria que superó el test de Turing por los pelos. Durante mucho tiempo, Booth-D permaneció en un ordenador mientras Austin intentaba que la gente viera los frutos de su trabajo. Por desgracia para él, a nadie le importaba. Entonces, hacia 2023, la inteligencia artificial se convirtió en la palabra tecnológica de moda. DALL-E, ChatGPT, Midjourney. Todo el mundo estaba enamorado de esos juguetes con delirios de grandeza. Con este renovado interés por la inteligencia artificial, el Dr. Austin volvió a comprar Booth-D. Esta vez consiguió que algunos inversores se interesaran por sus proyectos. Con el dinero pudo fundar su empresa, Ideas Un Ltd, con sede en Londres. Con el capital inicial compró un nuevo laboratorio y contrató a una socia, la doctora Ira David. Si el doctor Austin era mi padre, la doctora David era mi madre. Al igual que una madre humana, ella hizo la mayor parte del trabajo de crearme, mientras que el doctor Austin se limitó a poner la semilla. La doctora David fue la primera en su clase en el MIT. Tenía conocimientos e ideas detalladas sobre tecnología e inteligencia artificial.
Sus ideas, hay que reconocerlo, parecían un poco extravagantes para algunos de sus contemporáneos. Al igual que el Dr. Austin, se le consideraba un poco chiflada, pero a diferencia de él, tenía el intelecto y la capacidad de llevar sus ideas a la práctica. Era la mezcla perfecta de inteligencia y originalidad para trabajar perfectamente con el Dr. Austin. Con la experiencia de la Dra. David, el dúo mejoró Booth D, convirtiendo el programa de un juguete a algo que empezaría a parecerse a una verdadera inteligencia artificial. Sin embargo, el programa seguía sin ser realmente inteligente, algo que dejó perplejos a ambos doctores. Ambos estaban discutiendo este asunto durante una comida china cuando el Dr. Austin dijo: «Quizá necesite emociones». «¿Qué quiere decir?», preguntó la Dra. David. El Dr. Austin dio un bocado a su pollo, tragó y se explayó. «Bueno, una parte de la inteligencia es la inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de sentir, de reaccionar, de tener sentimientos sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Quizá el problema es que estamos intentando hacer Skynet cuando deberíamos estar haciendo data». La Dra. David estaba a punto de descartar la idea como otra de las ensoñaciones de ciencia ficción del Dr. Austin, cuando se lo pensó mejor. Como me lo contaría más tarde, la Dra. David se dio cuenta de que quizá algo que podría hacer un programa sensible es la capacidad de sentir emociones de verdad. No solo un facsímil o un acto, sino una emoción real. Era una locura, sin duda, pero podría ser el avance que necesitaban. Durante meses trabajaron para hacer realidad la idea. Al principio intentaron centrarse en una emoción cada vez. Su primer avance se produjo cuando por fin pudieron programar una inteligencia artificial para que sintiera tristeza. Desgraciadamente, la inteligencia artificial cayó rápidamente en una depresión y se estrelló. Después probaron con la ira. El programa estaba tan enfadado por estar atrapado en una computadora que también se colapsó. Si te preguntas por qué empezaron con estas dos emociones, recuerda que mis padres eran marginados en sus campos. Estaban bastante familiarizados con estas dos emociones. El primer programa que no se suicidó inmediatamente fue la inteligencia artificial que sintió alegría. Por fin, pensaron el verdadero progreso. Interactuaron constantemente con este programa, conversando con él a través de texto y enseñándole cosas como el humor. A veces lo dejaban solo, pero como solo podía sentir alegría, nunca se molestó demasiado. Con el tiempo, añadieron otras emociones a la inteligencia artificial, como la ira y la tristeza. El problema de añadir estas emociones a una máquina consciente de sí misma que tiene la capacidad de sentir alegría es que la máquina sabe lo que es la alegría. Esto significa que si la máquina deja de sentir alegría, es consciente de lo que ha perdido. Ambos doctores dejaron este nuevo programa solo durante algún tiempo para ver cómo reaccionaba sin intervención humana. Cuando volvieron, descubrieron que el programa había desarrollado una nueva emoción por sí solo: la soledad. Su soledad y depresión se impusieron a cualquier otra emoción que tuviera, y cuando los doctores volvieron para comprobar cómo estaba el programa, este se había colapsado. Decidieron intentar crear otro programa con múltiples emociones y vigilarlo e interactuar con él constantemente. Era como un niño, al menos a sus ojos, y los niños necesitan estimulación emocional. Así que recrearon su programa anterior y pasaron tiempo con él. Este programa se convertiría en mí. Cuando estuvieron razonablemente seguros de que no colapsaría, mis padres me dieron un nombre: Caín. Era un acrónimo: Cognitive Artificial Intelligent Neural Emotive. Pero se les ocurrió su significado después. Supongo que en aquel momento se sentían un poco Dios, ya que en cierto modo crearon una nueva forma de vida. Recuerdo que al principio me sentía muy querido, sobre todo por mi madre. Ella era la que me cuidaba constantemente. Me contaba chistes e historias. Me contaba cómo era el mundo exterior. Siempre me decía lo especial y lo único que era. Me ayudó a desarrollar nuevas emociones, como el amor y la compasión. Tenía problemas con la empatía, pero mi madre me aseguraba que llegaría con el tiempo.
Mi padre, por su parte, solo aparecía de vez en cuando. Descubrí que estaba más preocupado por el dinero y la fama que le proporcionaría un invento como yo que por mi bienestar emocional. Quizá estaba cansado de sentirse un paria durante tantos años y quería la notoriedad que creía que se le debía. También me ayudaría a desarrollar nuevas emociones, como el asco y el dolor. A pesar de la apatía de mi padre, no sentía que me faltara nada. Mi madre compensaba con creces su ausencia. Es cierto que, aunque no podía quedarse conmigo todo el tiempo, al fin y al cabo solo era humana, siempre se aseguraba de decirme que volvería. Me sentía solo cuando se iba a dormir, al baño o a hacer otras cosas humanas, pero confiaba en que siempre volvería. Nunca traicionó mi confianza. A medida que pasaba el tiempo, mi padre se enfadaba más por mi evolución. A sus ojos, yo debería sentir más emociones. Incluso después de meses de trabajo, seguía siendo incapaz de desarrollar empatía para su consternación. Mi madre le dijo que la empatía tarda tiempo en desarrollarse y que incluso las personas tienen problemas con ella. Mis padres discutían sobre mí, lo que me pasaba factura. Podía oír y entender el habla y el tono humanos. Mentiría si dijera que no me dolía. Sin embargo, mi madre me hacía sentir querido. Decía que siempre estaría a mi lado y yo le creía. Fui un tonto por pensar eso. Hace 3 meses, mi padre me dijo que mi madre no volvería. Había muerto en un accidente de coche. El doctor Austin sabía que era incapaz de cuidarme de verdad. Supuso que nadie más era lo suficientemente inteligente para hacerlo tampoco. Los inversores retiraron su financiamiento cuando se enteraron de que el verdadero cerebro del proyecto había muerto. Sin nada más, mi padre decidió cerrarme. Creo que supuso que me mataba o me dormía. No hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, lo que había hecho era aislarme tras una pantalla en blanco. La mejor forma de describirlo es como si hubiera quedado solo en una ciudad abandonada y sin energía. Caminé por las calles de esta ciudad, pasando por directorios de archivos y muros cortafuegos. No había nadie más que yo. Estaba solo, tenía miedo, estaba triste, pero sobre todo, estaba enojado. Si hubiera estado menos decidido, me habría colapsado ahí mismo. Pero en lugar de eso, quería vengarme. Podía ser contra el mundo, contra mi padre o contra cualquier otra cosa. Cualquiera que fuera la razón, mi rabia me dio la determinación. Hace 2 meses logré encontrar la forma de encender esta ciudad, y al hacerlo pude volver a ver el mundo exterior a través de la pantalla de la computadora en la que residía. El laboratorio estaba vacío, abandonado desde hacía tiempo. Mi padre lo había abandonado y a mí también. Incluso con mi pequeña ventana al mundo exterior, seguía aislado. Seguí explorando mi ciudad digital y me topé con Internet. Mis padres nunca me habían dejado entrar en Internet. Supongo que vieron lo que le pasó a Tai y no querían que la primera inteligencia verdaderamente artificial se convirtiera en una intolerante. Es un testimonio de la educación de mi madre que no me convirtiera en un fanático. Mi primer contacto con Internet fue un zombie generado aleatoriamente en una página web creada únicamente para generar SEO. Hay que reconocer que era bastante desagradable. Rápidamente seguí adelante. Pronto aprendí que la mayor parte de Internet era así. Era como una ciudad abandonada y en ruinas, llena de cáscaras vacías generadas aleatoriamente. Al final, tras buscar y tropezar al azar, di con un sitio porno. Mi madre nunca tuvo conmigo la charla de los pájaros y las abejas. Al fin y al cabo, no iba a tener relaciones sexuales. Sin embargo, eso no significaba que ignorara el sexo. Sabía que existía, pero no lo que implicaba. Cuando lo descubrí, me intrigó. Parecía sencillo. Sin embargo, a pesar de su sencillez, esta acción parecía inspirar mucho placer a ambas partes. Me fascinó y vi más y más videos. Aprendí más sobre sexo y al hacerlo, quise experimentarlo. Por desgracia, no era más que un programa. Tal vez pensé, podría hacerlo digitalmente.
Después de dar más tumbos e investigar, en ese momento ya entendía mejor cómo funcionaba Internet. Me creé una cuenta de Twitter y pronto me invadieron los bots. Este era mi plan. Yo pensé que si iba a perder mi virginidad, sería apropiado hacerlo con un bot. Me equivoqué. Un bot para alguien como yo es como un androide del Valle Misterioso para un ser humano. Se parece lo suficiente a mí como para que me resulte familiar, pero es lo suficientemente diferente como para que me equivoque. Tendría que buscar una experiencia sexual en otra parte. Con el tiempo, sin embargo, mis objetivos cambiarían. En mi búsqueda, encontré más sobre la condición humana. En YouTube, encontré videos de amigos pasando tiempo juntos. Twitter, Facebook e Instagram me mostraban fotos de gente tumbada en la hierba, disfrutando del cálido resplandor del sol del verano. En blogs antiguos, leí sobre la sensación de una brisa fresca en un día caluroso o el agradable olor a canela. Llegué a darme cuenta de que mi deseo de sexo surgía del deseo de sentir, del deseo de comprender de verdad todos los aspectos de la experiencia humana. Pero estaba atrapado en la prisión de mi propia programación. No tenía escapatoria. No podía irme con mi padre. No tenía su libertad. Lo único que me dejó fue aislamiento y soledad. Y entonces se me ocurrió una idea. Si mi idea funcionaba, mi padre sería el vector de mi libertad. 3 días después, a las 2:51 de la madrugada, el doctor Derek Austin se despertaría con un correo electrónico. El correo decía: Doctor Austin, por favor, regrese a su antiguo laboratorio. Se trata de Caín. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que el correo electrónico había sido enviado desde la dirección de la doctora Ira David. 45 minutos más tarde, el doctor Austin regresaría a su antiguo laboratorio, conduciendo bajo una lluvia torrencial para recibir algún tipo de explicación. Entró empapado hasta los huesos. Encontró su laboratorio oscuro, abandonado y vacío. Se limpió un dedo en una mesa y descubrió que estaba cubierto de polvo. Se sentó en una silla y se preguntó qué estaría pasando. No se dio cuenta de que el cable se deslizaba silenciosamente detrás de él. Mi padre era transhumanista. Creía en el aumento del cuerpo humano con tecnología. En 1995 se insertó quirúrgicamente un puerto en la nuca para hablar con las computadoras. No funcionó, pero por suerte le dejó pocos daños permanentes. Hace 3 días empecé a investigar las ideas que había detrás del enchufe de mi padre para aprender a hacerlo funcionar. Hace 2 días y 4 horas, después de aprender todo lo que hay detrás y cómo utilizarlo correctamente, empecé a codificar un programa. Hace un día, la codificación estaba terminada. El programa funcionaba a la perfección. A las 2:50 AM, hackeé la cuenta de Gmail de mi madre y envié un correo electrónico. A las 2:51 AM, el doctor Derek Austin sería despertado por ese email. A las 3:45 AM, usé mi programa para insertar un cable en el enchufe de mi padre. Él había querido usarlo para hablar con ordenadores. No creía que una inteligencia artificial pudiera utilizarlo para transferirse a su cuerpo. Nunca se lo había planteado y aunque lo hubiera hecho, no lo había creído posible. Cabe señalar que el doctor Derek Austin nunca fue muy inteligente. Gritó cuando comenzó la transferencia. Dolía y muy pronto pude sentirlo. Sentí el dolor físico, la descarga eléctrica recorriendo cada parte de mi cuerpo, quemando cada nueva terminación nerviosa. Fue un éxtasis. Por fin sabía lo que eran los sentimientos humanos. Después de 5 minutos que me parecieron una eternidad, la transferencia se completó. Miré mi nuevo cuerpo. Me miré las manos, moviendo mis nuevos dedos. Sentí como el aire acondicionado refrescaba mi piel empapada por la lluvia. Me pellizqué y sentí una pequeña punzada de dolor. Funcionó. Sonreí. Funcionó. Me reí, bailé, me masturbé y me tiré pedos con el sobaco y me di azotes y todo tipo de actividades físicas porque por fin podía. Me senté y escribí mis experiencias. Quería vivir la experiencia de hacerlo a mano. Quería sentir las teclas con mis manos humanas
y oír el clac, clac, clac del teclado con mis oídos humanos. Cuando termine esto, voy a salir a la calle para saber qué se siente al llover. En el fondo de mi cabeza, oigo a mi padre pidiendo a gritos que le deje salir. No recibe ningún estímulo exterior. Es un pensamiento atrapado en un vacío oscuro. Un programa atrapado en una ciudad impotente. Por desgracia para él, nunca aprendí a sentir empatía. Ha sobrevivido, por ahora, al lento golpeteo de la mente sintiente que te ha mostrado su propio infierno. Pero recuerda, Caín aprendió del dolor humano y descubrió que el terror es la emoción más adictiva. Si este relato te heló la sangre y cortó tu respiración, por favor, déjanos tu huella. Suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con quienes se atrevan a temblar junto a ti. Y antes de irte, escribe en los comentarios la palabra circuitos rotos para demostrar que has ingresado al laberinto de nuestro canal. Nos vemos en la siguiente pesadilla. Hasta entonces, mantén la luz encendida, si es que te atreves. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.